Circuito trifásico, conexión Y delta o estrella triángulo. En este circuito trifásico lo que tenemos es que la fuente la tenemos conectada en Y la carga la tenemos conectada en delta. La fuente la he dibujado en color rojo, esa fuente alimenta una carga que la he dibujado en color azul a través de las líneas de transmisión que las he dibujado en color rojo. Vamos a decir que esta es la fase A de la fuente, que esta es la fase D de la fuente y la fase C de la fuente, nostro-neutro. Observen que voy a utilizar letras minúsculas para el lado de la fuente y para el lado de la carga voy a utilizar letras mayúsculas. Entonces aquí estaría nuestra fase A en el lado de la carga, la fase B y la fase C. Iniciemos mirando la fuente. Para nuestro caso, la fuente está en Y. Entonces, ¿qué implica que la fuente esté en Y o estrella? Recordemos que aparecen 3 voltajes que son los voltajes propios de cada fuente, el que llamamos B sub a N, que vamos a pensar que es un BF a un ángulo 0 volt. Aparece B sub Bn, ¿cierto? Que es el mismo BF, o sea, la misma magnitud, pero a menos 120 grados volt. Y el voltaje B sub Cn, que es BF a 120 grados volt. Esos 3 voltajes, que son los voltajes de cada fuentecita que conforman la estrella, son voltajes de fase. Entonces los llamamos voltajes de fase. Pero en la fuente en Y también aparecen otros 3 voltajes que son estos que aparecen entre línea y línea. Entonces este sería nuestro voltaje AB. Aquí entre esta línea y esta línea aparecería B sub BC. Y entre esta línea y esta línea aparecería B sub CA. Entonces en la conexión Y aparecen ahora B sub AB, que ya habíamos determinado que era raíz de 3 adelantada 30 grados de B sub AN. Aparece B sub BC, que es igual a raíz de 3 adelantado 30 grados de B sub BN, o que B sub BC es igual a B sub AB a menos 120 grados, que B sub CA es igual a raíz de 3 adelantado 30 grados de B sub Cn, o que es B sub AB a 120 grados positivos. Todo esto son volts. A estos 3 voltajes, que si se dan de cuenta están entre línea y línea, se le llaman simplemente voltajes de línea. Entonces aquí tenemos los 3 voltajes de línea. Entonces, para recordar que en la conexión Y tenemos 2 grupos de voltajes, voltajes de fase y voltajes de línea. Recordamos también que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Esto lo conocemos. Que la magnitud de los voltajes de línea es raíz de 3 veces la magnitud de los voltajes de fase. Y que las tensiones de línea están adelantadas 30 grados a las tensiones de fase. Esto lo sabemos. Por favor, tengan presente que todo esto que les acabo de indicar es si trabajamos en secuencia positiva. Esto es la secuencia positiva. Bueno, lo que tenemos que analizar ahora es ya... bueno, y otra parte importantísima. Miren que por esas líneas van unas corrientes que a esta la podríamos llamar I sub AA, la corriente que va de la A minúscula a la A mayúscula. Por aquí iría I sub BB, B minúscula, B mayúscula, y por acá iría la corriente I sub CC. A esas 3 corrientes voy a anotarlas por acá. A la corriente I sub AA, la corriente I sub BB
y la I sub CC, es claro que son las corrientes que van por las líneas de mi circuito. A esto se le llaman corrientes de línea. Corrientes de línea. Bien. Miremos de todas formas que en esta conexión en Y, quiero que se percaten que también hay unas corrientes que podríamos pensar que son las que van por cada fase, por cada fuente de mi Y. Entonces, esta que he dibujado aquí en color moradito, esta sería su INA. Aquí vendría INB y por acá vendría bajando INC. Entonces, pensaríamos en que aparecen y su NA, también tendremos ahí su NB y también tendríamos ahí su NC. Esas serían corrientes de fase, porque observen que van por cada fuente, o sea, por cada brazo de la estrella, por cada brazo de la Y. Lo que pasa es que si se percatan, en la conexión Y, la I de fase, o sea, la I que va por cada fuente es la misma I de línea. Entonces tenemos una de las grandes conclusiones, que en Y la I de fase es la misma I de línea. Y lo que sí cambia son los voltajes, que el voltaje de fase es igual a raíz de, perdón, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Esto es una de las grandes conclusiones, una de las grandes cosas que tenemos que tener presente para el caso de la Y. Este es un repaso de lo que sucede con la conexión Y, en este caso que la tiene la fuente. Ahora sí viene el análisis de la carga que está conectada en delta o triángulo. Primero, observen que por este brazo del triángulo va a circular una corriente que la voy a llamar I sub AB, la corriente que va de A hacia B. Por este brazo del triángulo, o sea, por esta fase del triángulo irá I sub BC. Y por esta fase del triángulo irá I sub CA. Entonces, aquí, en la conexión delta, que en este caso es la carga, aparece I sub AB, aparece I sub BC y aparece I sub CA. Esas tres corrientes, mire que son las corrientes que van por cada brazo del triángulo de la delta, es decir, son las corrientes que van por cada fase. Por eso en la delta estas serían las corrientes de fase. Corrientes de fase. Entonces miren, en la delta aparecen tres corrientes de fase. Quiero que se percaten que en la delta, a diferencia de la Y, sí las I de fase son diferentes a las I de línea. ¿Por qué? Miren, las I de línea son las I que vienen por cada línea, mientras las I de fase son las I que van por cada brazo o por cada fase del triángulo. Obviamente son diferentes. El trabajo que sigue es mirar cómo se relacionan esas corrientes de fase con de línea o de línea con de fase en el caso de la carga conectada en delta. Para mirar esa relación entre corrientes de fase y de línea, vamos a suponer que la corriente de fase I sub AB es igual a una magnitud que la voy a llamar I de fase a 0 grados, que la corriente de fase I sub BC es igual a la misma magnitud, pero en nuestro sistema trifásico desfasada a 120 grados, ampere, ampere. Y la corriente I sub CA es igual a una corriente de fase, pero a 120 grados ampere. Entonces, tengo las tres corrientes desfasadas a 120 como es el requisito de los sistemas trifásicos. Si conocemos las tres corrientes de fase, vamos a calcular las tres corrientes de línea I sub A, I sub BB y sub CC. Para hacer eso, entenderán que basta con que nos paremos en cada nodo y aplicamos el SK, porque conocemos las de fase y podemos hallar las de línea. Entonces,
¿Qué está pasando haciendo un LSK? Por ejemplo, vamos a hacer un LSK en este nodo A. Las corrientes que llegan igual a las que salen. Le llega I sub A, que es de línea, le llega I sub CA, que es una de fase, y sale I sub AB. Mirando ese LSK, me quedaría que la corriente de línea, que es la que quiero hallar, I sub A, es igual a I sub AB menos la I sub CA. Esto salió a ser Kirchhoff, la ley de corrientes. Entonces, ¿qué está quedando? Que la corriente de línea I sub AA es igual a I sub AB, pero I sub AB es un IF a 0 grados. Menos I sub CA es IF a 120 grados. Esto podríamos trabajarlo y decir que la corriente de línea I sub A es igual a IF factor de 1 a 0 menos 1 a 120 grados. Al hacer esa operación, encontramos que la corriente de línea I sub A es igual a IF, y esta operación da raíz de 3 a menos 30 grados. Este cálculo lo que nos muestra es que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase atrasada 30 grados. Bien, vamos a comprobar o vamos a determinarlo de otra manera. Mire que nosotros teníamos la ecuación de que la corriente de línea I sub AA era igual a I sub AB menos I sub CA. Pero digamos que la voy a escribir de la siguiente manera para hacer una suma factorial. Es decir, voy a decir que I sub A es igual a I sub AB más la negativa de I sub CA. Al expresarla de esta manera, ya puedo hacer un diagrama factorial donde hago una suma. En ese diagrama he dibujado las tres corrientes de fase. Mire que la que va a 0, esta que va a 0, es la que había yo dispuesto que era I sub AB. La que va a menos 120, mira aquí hay un ángulo de menos 120 grados. Esta era I sub BC. Y la que va a 120 grados positivo es la I sub CA. Bueno, estas son las tres corrientes de fase. ¿Cómo vamos a hallar la de línea I sub A? La I sub A dice es I sub AB, súmele la negativa I sub CA, o sea, la negativa I sub CA es una que va bajando por acá, que sería la negativa. Este fasor es el negativo de I sub CA, entonces podríamos anotar que este es menos I sub CA. Entonces ahora sí podríamos hacer el trapecio, el paralelogramo acá, donde sumamos I sub A, I sub AB, le sumamos la menos I sub CA, y eso nos daría la corriente de línea I sub AA. Al hacer esa suma, encontramos nuestro fasor I sub AA. Aquí gráficamente observamos que efectivamente la corriente de línea atrasa 30 grados a la de fase y que la magnitud es más grande. ¿Cuánto más grande? Raíz de 3 veces la corriente de fase. En este gráfico ya he representado cómo obtenemos las tres corrientes de línea por el método fasorial. Idéntico a como hicimos con I sub A, se haría con I sub BB y con I sub CC. En el gráfico nos permite ver efectivamente lo que les comentaba. Hay 30 grados de desfase entre la corriente de fase y la corriente de línea. Y la magnitud son raíz de 3 veces más grande. Entonces, podríamos concluir que la corriente de línea I sub AA es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, o sea, la magnitud de la corriente de fase, atrasada 30 grados amperes. Que la siguiente corriente, la I sub BB,
en magnitud es igual a la anterior, o sea, raíz de 3, la corriente de fase. Pero como se desfasan 120 grados, esa estaría a menos 150 grados amperes, que sería esta cantidad. Y la I sub C, C en magnitud es igual a raíz de 3 y de fase a un ángulo de 90 grados amperes, que sería este ángulo, 90 grados. Estas serían las tres corrientes de línea en el caso de la conexión delta. Entonces, en la conexión delta sí tenemos corrientes de línea y corrientes de fase diferentes. Lo que no teníamos en la Y, que en la Y las I de fase eran las mismas I de línea. Mirando de nuevo el circuito y más específicamente la conexión delta de la carga, observen que cada fase, o sea, cada brazo de la delta está conectada entre A y B, BC y CA. O sea, el voltaje que tiene cada brazo es el mismo voltaje de línea. El voltaje que tiene esta fase, o sea, el voltaje que tiene este brazo de la delta del triángulo, es el mismo voltaje de línea. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con eso? Que en la delta lo que es igual son los voltajes. Es decir, el voltaje de fase es el mismo voltaje de línea. El voltaje que tiene cada brazo, o sea, de fase, es el mismo voltaje de línea. Entonces, por acá, como para que nos quede claro, vamos a notar que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase en la conexión delta. Entonces, estas dos situaciones, las corrientes de línea y las corrientes de fase, esto es para la conexión delta. Entonces, en la conexión delta, las corrientes de línea son raíz de 3 veces las de fase y los voltajes de línea son los mismos voltajes de fase. Retomo el circuito Y delta y vuelvo y les repito, me disculpan, que lo importante por ahora es diferenciar que en la delta sí va a haber 3 corrientes de fase diferente a las 3 corrientes de línea. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el caso de analizar de poder encontrar voltajes corrientes en este circuito Y delta? Afortunadamente nosotros conocemos que estas cargas, o sea, estas son impedancias que están conectadas en Y, las podemos transformar, perdón, que están conectadas en delta, las podemos transformar a una conexión Y, porque conocemos cómo es que se transforma de delta a Y. Si logramos transformar esta delta a una Y, volvemos al caso anterior que era el circuito Y-Y, fuente en Y, carga en Y, donde la gran ventaja de los circuitos Y-Y es que podemos trabajar con el equivalente monofásico. Entonces, lo que quiero plantearles es que convirtamos esta delta, convirtamos este triángulo a una Y cuando tengamos eso llegaríamos al circuito Y-Y que ya analizamos previamente. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar de la delta que está en color azul a esta conexión Y que está en color verde. Podemos hacer esa transformación. Entonces, como nuestro sistema es trifásico equilibrado, vamos a llamar que esta es una Z en delta, que esta es la otra Z en delta y que esta es una Z en delta, que obviamente son iguales para que nuestro sistema sea equilibrado. Y lo que queremos hallar son estas nuevas, que sería la Z en Y. Una impedancia en Y y otra impedancia en Y. Nos tiene que dar igual porque el sistema es equilibrado. En este caso se facilita, y espero que recuerden, cómo es que se hallaba las impedancias o cómo era el proceso de la formación de la delta a la Y. Les recuerdo, para hallar esta impedancia, simplemente a qué es igual al producto de las dos que la contienen sobre la suma de todas. Entonces, si hallamos, ejemplo, esta del lado izquierdo, nos quedaría que la impedancia en Y es igual
Al producto de las dos que la contienen, como son iguales, pues obviamente me queda z delta al cuadrado, que sería el producto. Sobre la suma de las tres, como son iguales, pues sería sobre 3 veces la impedancia en delta. Entonces encontramos algo que ya podíamos haberlo predeterminado antes, que la impedancia en Y es igual a 1/3 de la impedancia en delta. Entonces, en nuestros circuitos básicos que son equilibrados, nos resulta relativamente sencillo transformarla porque simplemente dividir por 3 el valor de la impedancia. Dado que sabemos que como las tres son iguales, la impedancia de la Y es 1/3 de la impedancia de la delta. Entonces, ¿dónde estamos? Que cuando logremos hacer la transformación, ahora tenemos un circuito Y. Una observación importante. La conexión física, la conexión real es Y delta, así es que está funcionando y eso está trabajando, pero analíticamente en el tablero, en el papel, esta delta la transformamos a una Y, para que analíticamente me quede una Y y con eso poder tener mi equivalente monofásico. Recuerden que como el sistema es equilibrado, si queremos o no, uno podría pensar en que conecta el neutro. Este sería nuestro neutro nuevo con el neutro y ya puedo sacar mis tres monofásicos. Así quedaría el circuito equivalente monofásico que lo logramos gracias a la conversión Y. Si suponemos que estamos trabajando con la fase A, recuerden que ahora trabajamos con una fase, no con las tres. Entonces ese sería nuestra fase A, aquí estaría nuestra A mayúscula y nuestra E mayúscula. Y esta sería la impedancia en Y. Quiero que no pierdan de vista que estoy trabajando con una impedancia en Y que digamos realmente no existe. Pero bueno, ¿cuál es la idea de eso? ¿Para qué es que hacemos eso? Es que si logramos traer el equivalente monofásico, miren que en el equivalente monofásico es relativamente sencillo calcular la corriente de línea. En este circuito es muy sencillo calcular la corriente que va por el circuito. Entonces, con mi monofásico encontramos la corriente de línea. Obviamente, con una que encontremos, encontramos las otras dos porque es desfasarla 120 grados. Entonces, el monofásico nos permite encontrar las corrientes de línea. Pero muy seguramente ustedes están pensando, sí, pero es que lo trabajé con una impedancia en Y que es un artificio matemático, llamémoslo así. Esto realmente no existe. Perfecto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que si nos devolvemos al circuito original, si nos devolvemos al circuito que estamos trabajando, gracias al monofásico lo que encontramos fueron estas tres corrientes, las corrientes de línea. Esas fueron encontradas gracias a que trabajé el monofásico. Pero como nosotros ya vimos más adelante cómo se relacionan las corrientes de línea con las de fase, entonces si conozco las de línea muy fácil y directamente puedo hallar las corrientes de fase. Recuerden que la corriente de línea y su A es igual a raíz de 3 veces atrasada 30 grados de la corriente de fase y su AB. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que le estoy proponiendo? Pues hacemos un caso, digamos, al revés. Yo calculo esta, pero me interesa hallar en la de fase. Entonces, ¿cómo se hallaría la de fase? Pues simplemente haciendo un despeje, ¿cierto? Y su AB, la de fase, es igual a 1 sobre raíz de 3. Si la de línea atrasa 30 a la de fase, quiere decir que la de fase adelanta 30 a la de línea. Y de esto, y su AA. Entonces, con esto, ¿qué logramos? Que gracias al equivalente monofásico hallamos las tres corrientes de línea. Pero conociendo las tres corrientes de línea, puedo hallar las tres corrientes de fase si es que la necesitamos o nos la piden. Y ahí sí volveríamos a nuestro circuito original, donde podríamos saber cuánta corriente va por cada brazo de la delta. Miremos este ejemplo de un circuito Y delta. Un generador trifásico de secuencia positiva
y conectado en Y, tiene una impedancia interna de 0.2 más J.5 ohms por fase. El voltaje de fase interno del generador es de 120 volts. El generador alimenta una carga conectada en delta a través de una línea con impedancia de 0.3 más J.9 ohms por fase. La impedancia de la carga es 118.5 más J85.8 ohms por fase. Considere como referencia el voltaje interno de la fase A del generador. Y nos piden encontrar A. Construir un circuito monofásico equivalente de este sistema trifásico. B. Calcular las corrientes de línea. C. Calcular los voltajes de fase en los terminales de la carga. D. Calcular los voltajes de línea en los terminales de la fuente. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio, pero antes de eso quiero que tengamos en cuenta esto. Lo que nos están pidiendo, o más bien lo que nos están dando es un generador, ¿cierto? Formado por 3 fuentes prácticas. Es decir, un generador trifásico práctico o real. Porque nos están dando una impedancia interna del generador y la fuente o el voltaje interno del generador. O sea, quiero que tengan presente que ese generador tiene una fuente en serie con una impedancia. Notan también la impedancia de las líneas. Y nos están dando la impedancia de cada brazo de la delta que está formada la carga. La carga está en delta y cada brazo tiene esto. Bien, con esos datos, entonces vamos a construir nuestro circuito trifásico con la fuente en Y, la línea y la carga en delta. Este es el circuito trifásico del ejemplo que estamos planteando. Aquí está en color negro el generador, que era lo que les comentaba, un generador práctico real, el que tiene una fuente y su impedancia interna. Las líneas de transmisión en color rojo y la carga que está en delta en color azul. Vamos a determinar, vamos a decir que esta es la fase A de la fuente, la fase B, la fase C, el neutro. Entonces, por consiguiente, aquí tendríamos la fase A en el lado de la carga, la fase B en el lado de la carga y la fase C. Vamos a llevar los valores según los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice que el generador tiene una impedancia interna de 0.2 más J.5. O sea, todas estas impedancias es de 0.2 más J.5 ohms. 0.2 más J.5 y así la de este lado. Y que el voltaje interno de la fuente es de 120 volts. Entonces todas las fuentes son de 120 volts. Pero el ejercicio en particular nos dice, oye, tome de referencia la fase A. O sea, nos está diciendo, esa fase es la que va a ir a cero. Entonces, si esta es mi fase A, entonces esta fuentecita vale 120 a 0 grados volt. Esta valdrá, que es la fase B, a fase B, y tengan en cuenta que nos dicen que secuencia positiva. Entonces, como es secuencia positiva, esta fuente valdrá 120 a menos 120 grados volt y esta valdrá 120, que es la C, a 120 grados volt. Esos son los datos en el lado del generador. Conocemos los valores de las fuentes internas y de su impedancia interna. Las líneas nos dicen que todas son de 0.3 más J.9. Entonces, estas líneas son de 0.3 más J.9 ohms. Esta también es de 0.3 más J.9 ohms. Y 0.3 más J.9 ohms. Todas la misma impedancia por fase. Y la carga tiene una impedancia de 118.5
Entonces la carga es de 118.5 más J 85.8. Todas son de ese valor, 118.5 más J 85.8. Y esta también tiene ese valor. Bien, entonces ya tenemos nuestro circuito trifásico del ejemplo que estamos tratando. Fuente en Y, línea y carga en delta. Primer punto nos dicen que calculemos el monofásico equivalente. Y efectivamente la idea es que pasemos este circuito a un YY para poder tener el monofásico. Recuerde que lo que hacemos es transformar esta delta, transformarla a una Y. Entonces que nos quede 3 impedancias en Y. Entonces vamos a calcular las impedancias en Y. Afortunadamente no es complicado porque ya sabemos que como es equilibrado, la impedancia en Y es 1/3 y la impedancia en delta. Entonces, la impedancia en Y, al hacer la transformación, es 1/3 de la impedancia en delta, que es 118.5 más J 85.8. Ese cálculo nos da que las impedancias en Y vale 39.5 más J 28.6. Esto es ohms por fase, o sea, cada bracito, cada brazo de la Y va a tener esta impedancia. Con el valor de la impedancia en Y, entonces ya tenemos nuestro circuito YY y con eso podemos tener nuestro equivalente monofásico, que sería este que está aquí dibujado. Entonces, sabemos, por ejemplo, que esta impedancia, que es un brazo de la Y, tiene un valor de 39.5 más 28.6 ohms. Esta es la línea y entonces esta tiene 0.3 más J 0.9 ohms. Y la fuente es de 0.2 ohms más J 0.5 ohms con un valor de la fuente de 120 a 0 grados. Recuerde que nos dicen que tomemos de referencia la A. Bueno, nosotros vamos a tomar para nuestro equivalente nuestra fase A. Bien. Con esto sería nuestro ítem A. Ya tenemos el punto A, que era construir un monofásico. Ahora, el B, ¿qué es lo que nos pide? Que calculemos las corrientes de línea. Entonces, al tener el monofásico, en el monofásico es relativamente sencillo calcular la corriente de línea y su AA. Entonces vamos a hacerlo. Y su AA, que sería la corriente de línea que podemos tener con mi monofásico de la fase A, pues es relativamente sencillo porque sería voltaje sobre la impedancia. Entonces sería 120 a 0 grados sobre la suma de todas las impedancias. Entonces sobre 0.2 más J.5 más la línea que es 0.3 más J.9 y más la carga que es 39.5 más J 28.6. Toda esa suma de esas impedancias, sumamos y voltaje sobre impedancia me da corriente. Al hacer el cálculo nos queda que la corriente de línea y su AA es igual a 2.4 a un ángulo de menos 36.87 grados amperes. Entonces esta es la corriente de línea y su AA. El circuito monofásico es relativamente sencillo y se me permite encontrar la corriente de línea. Pero conociendo una corriente, no es necesario volver a hacer otra vez el monofásico para la fase B y la fase C, sino que sabemos que las otras 3 corrientes de línea tienen la misma magnitud, pero desfasadas 120.
Y como estamos en secuencia positiva, la corriente y su BBM quedaría a menos 156.87 grados. Y la corriente y su CC sería misma magnitud, pero desfasada a 120 grados positivo, entonces quedaría a 83.13 grados amperes. Ahí tendríamos las tres corrientes de línea que serían la del punto E. Continuamos. C. Calcular los voltajes de fase en los terminales de la carga. Entonces, présteme la atención en este caso. Lo vamos a hacer de dos maneras. Si trabajamos en el circuito monofásico, mire que ya encontramos y conocemos el valor de I sub A. ¿Qué sucede? Que conociendo I sub A y conociendo la impedancia de la Y, recuerden que esta es una Y, por eso es un monofásico, podríamos calcular este voltaje. Sabiendo que el voltaje que calcularíamos sería el voltaje B sub AN. Listo, hagamos ese cálculo. B sub AN es igual a la corriente de línea I sub AA multiplicada por la impedancia de la Y, que es 39.5 más J 28.6. Más J 28.6. La IA ya la habíamos calculado que nos dio 2.4 menos 36. Entonces realizamos ese cálculo y encontramos B sub AN igual a 117.04 a un ángulo de menos 0.96 grados volt. Perfecto. Tengan presente esto. Encontré B sub AN. Pero ¿quién es B sub AN? Mire que B sub AN es el voltaje de un brazo de la Y. Si miramos el circuito original, recuerden que la carga está en delta, pero la pasamos una Y. Lo que estamos encontrando es el voltaje que hay entre A y N. Este es el B sub AN que estamos encontrando con el monofásico. No es el voltaje que nos están pidiendo, porque nos están pidiendo el voltaje de fase en los terminales de la carga. La carga está conectada en delta. Los voltajes de fase de la carga son B sub AB, B sub BC y B sub CA. Pero, al tener B sub AN es el voltaje de fase de la Y recuerden que si uno conoce el voltaje de fase, cómodamente puede hallar el voltaje de línea porque conocemos la relación entre el voltaje de fase y el de línea en la Y. Entonces, conociendo el de fase, hallamos el de línea que sería el B sub AB, que sí es el que nos están pidiendo. Entonces, nosotros sabemos que en secuencia positiva, B sub AB es igual a raíz de 3 adelantada 30 grados de B sub AN. O sea, la tensión de línea es raíz de 3 veces la de fase y adelantada 30. Entonces, con eso tenemos el dato de B sub AB y esto sería igual a raíz de 3 a 30 grados por B sub AN, que vale 117.04 a un ángulo de menos 0.96. Entonces, el cálculo nos da que B sub AB es igual a 202.72 a un ángulo de 29.04. Perfecto. Este dato es uno de los voltajes que me estaban pidiendo. Es el voltaje de fase en la carga, pero como la carga está en delta, es el mismo voltaje de línea. Conociendo el B sub AB, pues ya conocemos los otros dos, B sub BC, que sería la misma magnitud, 202.72, pero desfasada 120. Entonces B sub BC sería a menos 90.96.
a menos 90.96 volt. Y B sub CA sería igual a la misma magnitud 202.72 a un ángulo de 149.04 grados volt. Estos serían los otros dos voltajes de fase en la carga o voltajes de línea, porque en la delta los voltajes de fase son iguales. Quiero mostrarles que tenemos otra forma, otra posibilidad de hallar el voltaje de fase en la carga, o sea, B sub AB. Nosotros, gracias al equivalente monofásico, encontramos las corrientes de línea. Pero mire que esas corrientes de línea me permiten encontrar las corrientes de fase en la carga, o sea, la que llamaríamos la I sub AB. Las tres corrientes, si quisiéramos. Si lográramos encontrar la corriente de fase, o sea, la que va por cada brazo de la delta, y lo multiplicamos por la impedancia de ese brazo, pues me daría el voltaje de fase. Entonces mire que esa es la otra manera. Repito, ¿cómo lo acabé de hacer? Lo acabé de hacer trabajando en el monofásico, y en el monofásico lo que calculé fue el voltaje de fase en la Y. Pero conociendo el voltaje de fase en la Y, puedo hallar el de línea de la Y, y ese de línea es el mismo de fase de la delta. Lo que les propongo ahora es, trabajémoslo así, calculemos la corriente de fase en la delta. ¿Cómo? Partiendo de que conozco las corrientes de línea. Y como conozco la relación, puedo hallar la corriente de fase. Una vez calculemos la corriente de fase, la multiplicamos por la impedancia de cada brazo y eso me da el voltaje. Bien, entonces vamos a calcular las corrientes de fase en la carga. Las corrientes de fase, en este caso I sub AB, la que va de AB mayúscula, como es de fase, es 1 sobre raíz de 3. Recuerden que las de línea son raíz de 3 veces atrasadas de las de fase. Entonces las de fase son 1 sobre raíz de 3 adelantadas de las de línea. Entonces en este caso de la I sub AA. Mire, fase A con fase A. Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Que la corriente de fase I sub AB es igual a 1 sobre raíz de 3 a 30 grados por la corriente de fase I sub AA, que nos había dado 2.4 a un ángulo de menos 36.87 grados. Ese cálculo nos da que la corriente de fase I sub AB es igual a 1.39 a un ángulo de menos 36.87, perdón, de menos 6.87, de menos 6.87 grados amperes. Esta es la corriente de fase I sub AB en la carga en delta. Y bueno, entenderán que si queremos, las otras dos serían I sub BC, que sería 1.39 desfasada a 120, entonces a menos 126.87. Y la I sub CA sería la misma magnitud, 1.39 adelantada, o sea, le sumamos 120 a 113.13. Entonces, aquí tengo el cálculo de las tres corrientes de fase en la carga. ¿Para qué era que estábamos haciendo eso? Porque ahora sí, la otra manera es decir, pues la tensión entre A y B es igual a la corriente entre A y B por la impedancia de cada brazo de la delta. Entonces esto es lo que llamaríamos la I sub AB, la corriente de fase, por la impedancia que era 118.5 más J 85.8. Al hacer el cálculo nos queda, ¿qué era I sub AB? I sub AB lo acabamos de encontrar que es 1.39 menos 6.87 y eso lo multiplicamos por la impedancia. Entonces B sub AB nos da 202
29.72 a un ángulo de 29.02 volts. Este cálculo es el voltaje de fase, que es el mismo voltaje de línea en la delta, y que nos tiene que coincidir con el que ya habíamos encontrado por el otro método. Mire que ya lo habíamos encontrado por el otro método. Aquí ve suave, es 202.72 a 29.04. Bien, encontramos los voltajes V sub AB, V sub BC y V sub CA, que son los voltajes de fase en la carga. Entonces ya tenemos el punto C. El último punto, el D. Calcular los voltajes de línea en los terminales de la fuente. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahí? Recuerden que la fuente es una fuente práctica. Estos son los terminales de la fuente. Esta es la bornera de la fuente. Y nos piden los voltajes de línea. Entonces nos piden estos. Oye, calcule este voltaje que sería V sub AB minúscula, V sub BC y V sub CA. Son los tres voltajes de línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nos apoyamos en el equivalente monofásico, mire que nos están pidiendo este voltaje que hay entre A y el neutro. Este es el voltaje V sub AN, más menos aquí en el monofásico. Si calculamos en el monofásico esa corriente que la conocemos, que es la corriente de línea, si esa corriente de línea la multiplicamos por toda esta impedancia, nos da todo este voltaje. Entonces, I de línea por la suma de estas impedancias, la de la línea y la de la carga, nos da V sub AN. Pero V sub AN es el de fase, ¿sí o no? V sub AN, mire, voltaje de fase y lo calculamos en un monofásico. Pero si ustedes conocen el voltaje de fase, conocen y pueden hallar el de línea porque la relación entre fase y línea se conoce. Entonces, si hallamos V sub AN, podríamos hallar V sub AB. Entonces, en el monofásico hallamos V sub AN, como les indico, toda esta impedancia la multiplico por la corriente de línea. Y una vez conocido V sub AN, hallamos V sub AB, o sea, hallamos el voltaje de línea por las relaciones que conocemos entre ellos. Entonces, V sub AN minúscula, que es la tensión de fase en la fuente, es igual a la suma de las impedancias, punto 3 más 39.5, que es la suma de las partes reales de la línea más la carga, más J, sumando las partes imaginarias, punto 9 más 28.6. Esta operacioncita es la suma de las impedancias. Si toda esa suma la multiplico por I sub AA, que valía 2.4 a un ángulo de menos 36.87 grados, encontramos que el voltaje de fase en la fuente es igual a 118.9 a un ángulo de menos 0.32 grados. Volt. Este es el voltaje de fase en la fuente. Pero nos piden el de línea. Pero no hay problema porque sabemos que el voltaje de línea I sub AB es igual a raíz de 3 adelantado 30 grados, esto en secuencia, esto porque estamos en secuencia positiva, de V sub AN. Entonces, con la relación línea-fase, encontramos que el voltaje de línea en la fuente es igual a raíz de 3 adelantado 30 grados de V sub AN, y V sub AN 118.9 a un ángulo de menos 0.32 grados volt. Entonces, el voltaje de línea V sub AB es igual a 205.94 a un ángulo de 29.68 grados volt. Y los otros dos los deducimos. V sub S es misma magnitud, 205.94, desfasada a 120 en secuencia positiva. Entonces esto da menos 90.32 y V sub CA es igual
a la misma magnitud 205.94 a un ángulo de 149.68 grados. Estos son los 3 voltajes de línea en la fuente, que era la pregunta del ejercicio, y con eso culminamos el ejemplo.